Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Haz más de lo que haces bien. Hoy quiero platicar algo quizá un poquito más localizado en el mundo de los negocios. Me parece que he disfrutado mucho tener como estos episodios un poquito más introspectivos, tener estas reflexiones quizá un poco más filosóficas, más profundas, pero me parece que también es justo y necesario de vez en cuando tener otro tipo de reflexiones, ¿no? Otro tipo de reflexiones. No quisiera decir que son más superficiales, pero sí quisiera decir que son otro tipo de reflexiones quizá más útiles hacia el mundo de lo profesional, ¿no? O igualmente reflexiones profundas, filosóficas, ¿no? De quiénes somos como seres humanos, pero mucho más ancladas al mundo de cómo nos ganamos la vida, ¿no? Cómo ganamos dinero, cómo nos definimos como profesionistas o como profesionales, ¿no? Y bueno, quiero platicar un poquito sobre esto, ¿no? El tema de hoy es que el dinero está en la ejecución, ¿no? Es una idea que a mí me parece súper, súper importante y que he tratado a lo largo del tiempo transmitírselo mucho a las personas, a los negocios que he tenido la oportunidad de asesorar, que he tenido la oportunidad de acompañar en diferentes procesos, ¿no? Desde negocios que han trabajado con nosotros en la agencia que tengo, ¿no? De marketing digital, hasta negocios que he tenido la oportunidad de asesorar en procesos de uno a uno, ¿no? O en procesos como un poquito más completos, ¿no? O más individuales, más personalizados, por así decirlo. Y el tema de todo esto es que tenemos que entender algo que es esencial en el mundo de los negocios y en el mundo de la creatividad en general, el mundo de las ideas, y es que absolutamente todo el mundo, todo el mundo, o sea, sin excepción, todas las personas tienen ideas y todas las personas tienen ideas de negocios, ideas de, ya sabes, ¿no? Típico que personas tienen ideas de aplicaciones, tienen ideas de algún negocio que quieren montar, alguna idea que tienen de incluso inspiradas en otros negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el mundo tiene ideas de cómo algún negocio que ellos consumen pudiera mejorar, ¿no? Y todo el mundo tiene una opinión, ¿no? De repente, todo el mundo tiene una opinión como de las otras personas y de los otros negocios, y todo el mundo cuando va a un restaurante o va a un servicio o recibe algún tipo pues sí, de servicio o de producto, todo el mundo tiene una idea de cómo ese producto o ese servicio pudiera mejorar, ¿no? Todo el mundo tiene su opinión. Entonces, es muy importante que entendamos esto porque pues al todo el mundo tener ideas, nos encontramos en que en otra idea central, ¿no? Muy importante, que es que realmente el valor o el valor en el negocio o el dinero, digamos, no está en las ideas, no está en la ejecución de las ideas. Lo importante es ejecutar esas ideas. Y muchas personas no ejecutan sus ideas por diferentes razones, ¿no? O sea, creo que la más esencial suele ser que las personas no tienen o sienten o perciben que no tienen herramientas para ejecutar esas ideas. Eso me parece que es algo muy válido, ¿no? Me parece que es una reflexión pues que cada quien tiene que tener de sí mismo, ¿no? No sé, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una idea de, como eso que te decía, ¿no? Alguna aplicación para el celular que puede, no sé, calcular las finanzas personales de cierta manera con inteligencia artificial, y se me ocurre cómo ligar un montón de situaciones alrededor de todo esto, pero a lo mejor yo ni siquiera soy una persona experta en finanzas, ni en aplicaciones, ni en nada de eso. Simplemente es una idea que proviene de un lugar que es, a mí me gustaría que esto existiera porque me haría la vida un poquito más fácil, ¿no? Entonces hay que empezar a identificar también. Siento que el meollo de las ideas es comprender eso, ¿no? Primero, que todo el mundo las tiene, y segundo, que cuando las personas tenemos ideas, tenemos que ser muy selectos con nuestras ideas respecto a la ejecución para encontrar las ideas que tienen sentido que nosotros ejecutemos dependiendo de nuestros talentos y de las cosas que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, esto me parece algo súper importante, súper interesante de platicar, porque la realidad es que el porcentaje de personas que llevan a la realización sus ideas, pues es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Muy, muy, muy pequeño. Y no te estoy hablando nada más de emprendimientos o de empresas o de creatividad o de ideas artísticas, sino que también te estoy hablando de ideas, por ejemplo, que una persona puede tener en su espacio de trabajo, ¿no? Una persona que a lo mejor no tiene un emprendimiento, sino que es pues es empleada de alguna estructura, de alguna compañía, de alguna empresa.
De repente, pues hay muchas personas que tienen ideas y no quieren ejecutar esas ideas dentro de su espacio de trabajo. Mira, puede tener muchas razones eso, ¿no? Yo puedo entender perfectamente y puedo ser como muy empático respecto de las razones para que una persona no quiera ejecutar sus ideas. No quisiera ahondar muchísimo en eso porque cada quien tendrá sus razones para no hacerlo, pero sí me parece bien importante que seamos conscientes de que el dinero y todo lo que, digamos, lo que hay alrededor del éxito profesional, como sea que lo quieras entender, pues proviene no de la idea en sí misma, sino de la ejecución de esa idea, ¿no? Y una de las razones principales por las que las personas, yo pienso que no ejecutan sus ideas, pues tiene que ver con inseguridad y tiene que ver con esta máscara como del perfeccionismo, ¿no? Siento que conozco a muchas personas o he conocido a muchas personas a partir de las asesorías que he dado y a partir de los acompañamientos que he podido dar, no solamente como asesor de empresas, sino también pues como jefe de estructuras, ¿no? Como líder de estructuras, en donde me he dado cuenta de que las personas en muchas ocasiones tienen como mucho miedo de ejecutar sus ideas por miedo a que salgan mal, ¿no? O sea, por miedo a que salgan mal o por miedo a que no salgan perfectas. Y a mí me parece algo, si lo piensas bien, es como ilógico, ¿no? Es ilógico no querer ejecutar una idea porque vaya a salir mal. Siendo que es casi 100% seguro que en la primera ejecución de casi cualquier idea que tengas, las cosas van a salir mal. O sea, no. Y es más, ni siquiera quisiera utilizar adjetivos como calificativos como bien o mal. Simplemente el tema es que las cosas no salen en su versión óptima a la primera, ¿no? Y esto lo puedes ver cuando tú estás aprendiendo una habilidad nueva, cuando tú estás desarrollando un proyecto nuevo. Obviamente, la primera vez que tú sales a correr, no sales a correr sabiendo cómo hacerlo. La primera vez que te metes a nadar, pues obviamente no tienes técnica, no tienes resistencia. La primera vez que agarras una guitarra, pues obviamente no sabes cómo tocar acordes, no sabes cómo montarte en una banda y en un escenario. Y no sé por qué en el mundo de los negocios como pareciera que no tenemos como esta conciencia del proceso de aprendizaje requerido para poder tener algo, ¿no? Y entiendo, pues, o sea, hay un miedo ahí o hay varios miedos, ¿no? Entre ellos, pues el de perder el dinero, a lo mejor que estás invirtiendo en alguna idea, pero por otra parte, siento que muchas personas, más allá de la pérdida de dinero, le tienen mucho miedo al fracaso, ¿no? O sea, al fracaso como concepto, porque el fracaso es eso, es un concepto, no es algo que exista en la vida real, ¿sabes? O sea, no es algo material que tú puedas ver y palmar, simplemente es una idea que tú tienes en tu cabeza. Tú categorizas las cosas como éxitos o fracasos según tus propios paradigmas, pero realmente el fracaso como objeto, como algo que nosotros podamos ver en el mundo, pues realmente no existe, ¿no? ¿Y por qué digo que es una inseguridad? Porque realmente, si te pones a pensarlo, pues a nadie le importa si te equivocas más que a ti, ¿no? No hay ningún problema de que te equivoques. Digo, entiendo que hay estructuras, hay momentos, hay formas de hacer las situaciones. No sé, por ejemplo, si tienes socios, pues obviamente tus socios van a querer que las cosas salgan bien, ¿no? Si tienes inversionistas, pues tus inversionistas van a querer que las cosas salgan bien. Pero me refiero más a la faceta simbólica del fracaso, ¿no? Es decir, yo siento que un socio, o idealmente, ¿no? Esto te estoy hablando de una persona pues que entiende cómo funciona el mundo de los negocios y cómo funciona el mundo del emprendimiento. Una persona que invierte en un negocio entiende que el negocio tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que el negocio tiene que adaptarse y el negocio tiene que crecer y el negocio con el tiempo tiene que convertirse en la versión como la mejor versión que quiere ser, ¿no? Si lo quieres pensar hasta como una persona, pues es algo muy parecido, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas o muchas personas que emprenden desde este miedo de equivocarse, pues sucede que pasan como por facetas bien extrañas, ¿no? Hay muchas personas como que o sobrepiensan demasiado las cosas y terminan como no ejecutando nada, ¿no? O hay personas que de a tiro se congelan, ¿no? Se congelan y no, pues terminan por no hacer nada, ¿no? Y también es algo como muy extraño cuando lo ves desde afuera, ¿no? O sea, obviamente cuando tú estás en esa situación, lo entiendes perfectamente y entiendes por qué sucede, ¿no? Y yo he sentido ese congelamiento y he sentido esa carencia de acción por estar sobrepensando las situaciones. Pero lo que te quiero decir, o sea, no quiero juzgar pues a las personas cuando están en esa situación, no va por ahí. Más bien es como, fíjate cómo cuando tú lo ves desde afuera,
¿no? O sea, cuando lo ves desde una perspectiva como una persona que está viendo desde afuera el éxito o el fracaso, pues pareciera como que no tuviera ningún sentido pedirle a alguien y mucho menos pedirnos a nosotros mismos como no equivocarnos nunca, ¿no? Y sobre todo pareciera como que no tuviera sentido no equivocarnos y además exigirnos que nos vaya bien sin haber pasado por el proceso de equivocarnos, ¿no? Y siento que es un hilo conductor muy simple, es decir, cómo vamos hilando una idea con otra, porque la pregunta central es ¿por qué a alguien le preocuparía que lo que está haciendo no esté perfecto, ¿no? O ¿por qué lo quiere tener en la mejor versión? Y la verdad es que en muchas ocasiones la razón de querer tener la mejor versión de lo que nosotros queremos hacer, de un emprendimiento, un proyecto, un servicio, lo que sea, pues muy pocas veces tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? O sea, o si tiene que ver con nosotros mismos como en plan satisfacer alguna necesidad personal de sentirnos como satisfechos con lo que hacemos. Siento que siempre si le empiezas a dar un poquito de vueltas a ese concepto, te vas a dar cuenta de que la razón por la que quieres entregar la mejor versión de ese emprendimiento o de ese servicio, de ese producto, pues tiene un poco que ver con cómo vas a ser percibido por las demás personas, no tanto por ti, ¿no? Y yo siento que tenemos que ser un poquito más compasivos con nosotros mismos respecto del proceso de aprendizaje. Y es más, ni siquiera compasivos, ¿no? Porque compasivo es cuando pues, te equivocas y ni modo, te asumes las responsabilidades de lo que hiciste mal. Pero de repente, simplemente el hecho de pensar que hiciste algo mal y catalogarlo como fracaso ya me parece algo como absurdo en muchas situaciones, ¿no? Sobre todo pues cuando son situaciones de completo desconocimiento para ti, ¿no? No sé, por ejemplo, enfrentarte a un reto laboral de algo que nunca habías vivido, ¿no? No sé, a lo mejor tienes una empresa o tienes un emprendimiento, eres un freelance y de repente te estás enfrentando al reto laboral de ampliar tu equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ampliar tu equipo de trabajo implica pues que hagas contrataciones, implica que seas líder ahora de unas personas, ¿no? Y bueno, ese proceso pues seguramente va a tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces a lo mejor, no sé, contratas mal a una persona, ¿no? Contratas mal, es un perfil que no necesitabas. Olvídate ni siquiera de que sea un buen o mal trabajador. Es un perfil que no necesitabas. Tomaste una mala decisión, diseñando como la ruta de trabajo para ampliar tu equipo de trabajo. Pues ¿cómo puedes catalogar eso como un fracaso, no? Si realmente no tenías una información previa como para saber qué era lo que tú querías. Ahora, existe mucha información allá afuera que nos permite como minimizar el riesgo en las cosas que vamos haciendo, pero no nada más para los negocios. O sea, eso existe también como para la vida, para nuestra psique, para nuestra salud mental, nuestra salud física, el cómo nos alimentamos. No sé, si tú de repente quieres, siguiendo los ejemplos que te decía hace ratito, si tú el día de mañana quieres empezar a salir a correr, pues a mí lo lógico me parecería como que pues a lo mejor busques como algunos consejos para cómo empezar a salir a correr, ¿no? Y minimizar el riesgo que puedes correr físicamente al hacerlo, ¿no? Eso sería como lo intuitivo a hacer, ¿no? Pero hay muchas personas que no lo hacen así. Hay muchas personas que simplemente salen, corren, como que se dan cuenta de lo que están haciendo mal y luego investigan como respecto de sus propias acciones. También me parece bien, me parece una ruta completamente válida y siempre vamos a tener áreas de oportunidad, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar con todo esto, ¿no? Siempre van a haber áreas de oportunidad. Por más que nuestro proyecto, nuestro servicio, nuestro negocio, nuestra clase, nuestro producto, o sea, todo lo que estemos haciendo ya lleve 17, 18 versiones, pues siempre la versión 19 va a ser mejor, ¿no? Y la versión 19 va a tener como una suma de aprendizajes más grandes, ¿no? De ahí el valor de la experiencia, justamente, ¿no? O por qué valoramos tanto como seres humanos la experiencia de las personas, porque han pasado por varios procesos de aprendizaje. Y es muy importante verlo así, ¿no? O bueno, como yo lo pienso, es mejor verlo como personas justamente que han pasado por procesos de aprendizaje en vez de pensar que son personas que se han equivocado mucho, ¿no? Obviamente si lo piensas como de manera muy, muy práctica,
pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo equivocarte o para tener un proceso de aprendizaje es absolutamente lo mismo, pero para mí la palabra o cómo nos expresamos de las cosas que hacemos en nuestras vidas sí me parecen súper importantes, ¿no? Entonces, o sea, a lo que quiero decir es que simplemente el lenguaje que utilizamos para referirnos a lo que nos sucede en la vida me parece que define de manera positiva o negativa cómo entendemos lo que nos sucede, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fracasos, me parece que le damos una connotación negativa, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizajes, le damos una connotación un poquito más positiva, ¿no? Le damos, o sea, el fracaso conlleva como un latigueo, ¿no? O sea, como un me equivoqué, como un me siento culpable por lo que sucedió y siento que el aprendizaje conlleva otro tipo de pensamiento, que es como tuve la oportunidad de aprender por esto que me sucedió en la vida, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor es algo muy profundo de pensar para estar en el mundo de los negocios, pero bueno, a mí me parece importante que tengamos este tipo de reflexiones, ¿no? Yo pienso que debemos de aprender a hacer y a hacer, ¿no? A resolver sobre la marcha un poquito, como darnos la oportunidad de entender que pues no, todo lo podemos tener al 100 desde el inicio. Sobre todo si queremos emprender, ¿no? O sea, si somos personas que estamos buscando tener un negocio, tenemos que entender que nuestro negocio es ¿cómo se llama? Es un proceso, no es un hecho, no es un objeto, es un proceso. Un negocio es un proceso, ¿no? Así como nosotros también somos procesos, un negocio también lo es. ¿Y a qué me refiero con que es un proceso? A que un negocio, sin lugar a duda, no está estable todo el tiempo, no está en su mejor versión nunca, ¿no? Siempre tiene que estar en movimiento y de hecho cuando deja de estar en movimiento, pues el negocio se muere, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad como líderes, ¿no? De ese proyecto es hacer que el proyecto esté en movimiento, ¿no? Es que siempre esté mejorando dentro de una estabilidad, pues importante, ¿no? Dentro de una estabilidad, digamos, como concreta, ¿no? Hay una estabilidad concreta, hay unos cimientos, hay unas reglas del juego que tenemos básicas sobre las cuales vamos pues mejorando, ¿no? Con el tiempo. Creo que para mí la reflexión final de todo esto tiene que ver con que equivocarte. Bueno, primero, esto que te decía inicialmente, ¿no? Que entender que el tema está en la ejecución, o sea, el dinero, las ventas, el crecimiento, el aprendizaje están en la ejecución de las ideas, no están en las ideas en sí mismas, ¿no? Nadie te va a pagar por tener una buena idea, nadie va a molestarse en ser como tu cliente solamente porque tienes una buena idea o ser tu inversionista solamente porque tienes una buena idea. Tú tienes que tener la capacidad de demostrar que eres capaz de ejecutar esa idea. Y al margen de eso, pues la reflexión que te decía es que yo pienso que equivocarte es una herramienta, ¿no? No es un resultado, es una herramienta. Es decir, la equivocación tal cual es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar y a utilizar en momentos estratégicos. Porque cuando te equivocas, tú consigues data, tú consigues información respecto de tu emprendimiento. Si eres suficientemente observador, observadora, ¿no? Eso es lo importante. Y de ahí la importancia de cómo vemos el fracaso o cómo vemos el aprendizaje. Porque si tú solamente ves el fracaso como fracaso y no entiendes que debajo del fracaso hay una oportunidad para aprender, pues muy seguramente ni siquiera vas a tener la capacidad de observar lo que podrías haber aprendido de eso, ¿no? Y cuando tú estás viendo la vida con ojos de aprendizaje, pues estás más receptivo, ¿no? Respecto de encontrar los puntos débiles de lo que estás haciendo para poder mejorarlos con el tiempo. Al final, los negocios pues se tratan de conseguir información o mucho de lo que hacemos en los negocios es conseguir información para mejorarlos, porque si no, ¿de dónde saldrían las ideas para mejorar los negocios, no? O sea, si nosotros de repente decimos, oye, yo creo que mi servicio debería de mejorar en la atención al cliente. Pues ¿de dónde estás sacando esa idea? Pues seguramente estás sacando esa idea de alguna carencia que hay en el servicio al cliente o de una oportunidad que estás observando, a lo mejor en empresas como similares a tu giro, ¿no? Que te están inspirando para mejorar eso. Pero todo viene de la data, todo viene de una información, o sea, no es algo que se te ocurre como por espontaneidad, ¿no? ¿Cómo se dice eso, no? Cuando algo
aparece así como de la nada, ¿no? Pero no, siempre tenemos data, tenemos información y esa información estimula nuestro cerebro y esa estimulación de cerebro es la que nos hace tener ideas para mejorar el negocio y pues nuevamente implementarlas es lo que nos va a volver a dar información y luego mejorar eso y bueno, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que tenemos que seguir si nos interesa mucho pertenecer a este mundo. Evidentemente esto se puede llevar al mundo personal y se debe de llevar al mundo personal, a mí me parece, sobre todo si eres una persona que tiene ganas de vivir este universo del emprendimiento. Me parece súper importante que comprendas que todo el aprendizaje de cómo se lleva un negocio tiene siempre su versión en el crecimiento personal o en el desarrollo humano, ¿no? Al final, como te decía, los negocios se tratan de esto, de conseguir información y lo hacemos equivocándonos. Y bueno, esta es mi reflexión de hoy. Espero que te sea súper útil. Te quiero recordar que tengo una newsletter. Es diaria, es gratuita. La encuentras en toropatrón.com. Envío un correo todos los días platicando historias de copywriting, de storytelling, cositas sobre estrategia de comunicación para marcas, sobre persuasión. Siempre cierro ofreciendo mis servicios o el acceso a mi membresía. Es algo que hago todos los días. A mí me parece que simplemente observando cómo hago el ejercicio de venta puedes aprender muchas cosas, incluso si no te suscribes. Darte de alta es gratuito, darte de baja también es completamente gratuito. Nadie está ahí a la fuerza y nos vemos en el próximo episodio. Espero que si te gustan estas reflexiones te unas al newsletter. Nos vemos por allá. Chao.